Elisabeth Pisani. Hola, buenos días. Cuando me invitaron a dar un discurso aquí en esta fiesta intelectual, tenía que dar el discurso en una palabra, una sola palabra. Y claro, siendo la autora de un libro que se llama La sabiduría de las putas, yo, claro, decía, pues, sexo. Pero parece que David Buss mañana va a hablar de sexo, ya tenía la monopolio. Entonces yo, pues, me puse a pensar al sexo y eso me llevó a pensar a la decepción. Y la verdad es que, siendo inglesa, pues estaba pensando en inglés, deception, en el sentido de engaño. Pero claro, en castellano la palabra es más rica porque también tiene este sentido de desilusión. Y eso me viene bien, porque yo voy a hablar hoy, proponerles que en la epidemia de SIDA, donde trabajo yo como epidemióloga, hemos tenido una decepción enorme en la prevención, una decepción de un tamaño titánico, porque hemos hecho una decepción en el sentido de engaño político también titánico. Pasamos al fracaso de la prevención. Yo creo que todo el mundo aquí ya sabe que estamos a los 60 millones de fallos de prevención en este mundo. 60 millones de casos de VIH, la mayoría en África. Entonces, 10% de la población mundial en el sur y el este de África, pero 2/3 de la epidemia de SIDA. Bueno, estos son 40 millones de casos. Los otros 20 millones son, bueno, estos son fotos de mi disco duro, de mi computadora. Todos son amigos míos, todos menos una tiene pito. Voy a decir las cosas tal cual como son. He cogido con varios, he estado enamorado con más. Cuando digo coger es, bueno, siendo española diría follar. Hasta estaba casado con uno. Y esto son las personas que representan los grupos, que representan la epidemia de SIDA en todo el mundo afuera de África, y son los hombres que suelen ligar mucho en el mundillo gay, son los de todos los 3 géneros que venden sexo y sus clientes más asiduos, y son los que utilizan las drogas que se pican, drogadictos que se pican. Y bueno, esos son mis amigos, claro. Entonces, hablamos mucho de la pandemia global de SIDA, pero la verdad es que no hay pandemia ninguna. Hay 2 epidemias que son muy distintas. Hay uno en África que es de tamaño muy grande. Por favor, tome un instante para saludar al que está a la izquierda y a la derecha de ustedes. Ahora, saluden. Bueno, les hago una pregunta. ¿Cuál de los 3 tiene VIH? Porque si fuéramos ahora en Swaziland, sería uno de los 3. Promedio, entre todos los adultos, uno de los 3 con VIH. Pero como ven, en el mundo fuera de esto, pues somos a niveles muy bajos. Aquí en México, 1 de cada 300, en vez de 1 cada 3. Pero si vemos en estos mundillos muy definidas, pues tenemos algo que es aún peor que África. Entonces, entre los gays en Nueva York, pues 30%. Entre los chavales que venden sexo en Monterrey, aquí en México, pues 25%, 1 de cada 4. Entre los que se pican en Kiev, 1 de cada 2. Entonces, tenemos una epidemia que es muy distinta en las 2 partes del mundo, África y el resto. Bueno, para entender el tamaño del engaño que hemos hecho, tenéis que entender un poco sobre la virología de VIH. Y bueno, yo creo que todo el mundo sabe eso. Para recordarles, el VIH es un virus bastante frágil, que no se transmite muy fácilmente. Solo se transmite cuando hay muy alta carga viral, es decir, cuando hay mucho virus en los cuerpos, los fluidos corporales. Y eso es cuando justo te infectas, luego
empiezas a hacer anticuerpos y rebaja muchísimo y puedes seguir a niveles muy bajos durante muchos años. Bueno, habrá picos, sobre todo cuando te infectas con otra enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo el gonorrea o lo que sea, pero normalmente bastante bajo, puede seguir así 10 o 15 años si no hay tratamiento y luego entras en la etapa de SIDA, de AIDS, enfermedad. Bueno, tienes mala pinta, no sueles ligar mucho, entonces la mayoría de la transmisión pues es en estos periodos muy cortos de algunas semanas o de máximo 3 meses cuando tenéis estos picos de infección o de carga viral. Bueno, eso nos lleva a una realidad que el futuro de la epidemia de SIDA, de VIH, es son en poblaciones donde la gente tiene más que una pareja en estas etapas muy cortos. Vemos como los datos, por ejemplo, aquí que llevan esos son de son de 90 creo, entonces ya hace 20 años ya sabemos que, bueno, diferencia entre África y los otros continentes es enorme. Los africanos suelen tener más que una pareja a la vez comparado con otros continentes. Bueno, esos brasileiros aumentan un poco, pero normalmente no. Pues esto, claro, nos da una realidad que es muy difícil, porque aquí, bueno, estos son todos de México que se preocupan muchísimo del sexo, de los orgasmos y tal, entonces podríamos pensar que como sociedad vemos el sexo como algo de bueno, pero lo que he pillado yo, lo que he cachado yo en estos años de trabajar en el SIDA es que vemos como sociedad el sexo como algo malo. Entonces, cuando dices la verdad, tal cual como es, te tratan de racista o de homófoba o lo que sea. Entonces, la verdad del SIDA, que es bastante sencillo, no podemos decirlo, mucho menos venderlo. Y claro, si queremos hacer algo con este problema, pues necesitamos plata. Pero el plata, pues es difícil conseguirlo. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en esto, hace 15 años, teníamos de dinero 250 millones de dólares por año por todo el mundo en desarrollo y teníamos casi 3.000 millones de infecciones nuevos cada año. Claro, con ese dinero nunca vas a poder hacer algo útil con un problema de este tamaño. Entonces teníamos que empaquetarlo de otra manera, porque no podemos vender algo a los contribuyentes que les da un comino las putas, los maricones y los yoncos. Entonces, ¿qué podemos vender? Pues lo que podemos vender siempre son las mujeres inocentes y los bebés. Y entonces esto pues sí se puede vender. Y diría que esto, pues mucho menos, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos era de venderlo como esta propuesta. Entonces, tenemos estos grupos de pervertidos, mis amigos, y tenemos que hacer buena prevención para ellos para evitar que las mujeres inocentes se infectan. Porque, claro, ellos están follando con las inocentes y luego dijimos a entender que esta mujer inocente iba a repartir el virus en toda la población. Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Pero siendo inocente, pues la oportunidad no se presenta mucho. Bueno, pero insisto en una cosa que hemos dicho en la época, que al hacer buena prevención para este grupo de pervertidos podemos evitar lo demás. Pero claro, eso también es difícil. Teníamos la prueba, además, que funciona. Entonces, estos datos son de Camboya y lo que ven ustedes es que el rosado oscuro son las putas, las prostitutas, el azul claro son sus clientes y
a eso de 96, 97, el gobierno cambodiano se asustó mucho y puso unos programas de utilización de condón 100% en la industria de sexo. Tuvieron muchísimo éxito. Entonces, de 30% utilización de condón pasó a 95%. Y resultado, pues que la epidemia de VIH casi desapareció. Pero eso es muy difícil a venderlo a un gobierno que ni quiere reconocer que tiene industria de sexo. Y entonces lo que hicimos pues era esto, de un narrativo todo muy distinto. Entonces esto es, como ven, pues sí, empezó en los burdeles con las prostitutas y sus clientes, pero con el tiempo pasó hasta estas mujeres inocentes. Tenemos un tsunami ahí de rosado claro que son las mujeres inocentes, ¿verdad? Bueno, la ironía de esto es que son dos gráficos que son de la misma hoja de cálculo en el mismo computadora, que es la mía, y son exactamente los mismos datos. Lo que hizo era simplemente cambiar de eje. Entonces, eso son números y esos son proporciones, pero nos da un narrativo totalmente distinto. Y el narrativo que nos da ahora es que tenemos que trabajar con estas mujeres inocentes para protegerles. Entonces, pues así hacemos, y lo que teníamos era programas que decía AIDS can affect anyone, everyone's at risk, que todos tenemos que estar involucrados, multisectoral, bla, 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 ¿verdad? Pues lo bueno de esta historia es que funcionó al nivel de dinero. El dinero pasó de 250 millones cuando empecé yo hasta el año pasado 18.000 millones, que es muchísimo. Pero con la prevención, pues cuando yo empecé, en 95 teníamos a eso de 3 millones de infecciones y este año tendremos a eso de 3 millones de infecciones nuevos. Entonces, la plata ha crecido 6.000%, y las infecciones han disminuido a eso de 11%. Vemos todos esos datos y nos ponemos todo un poco bizcos, ¿verdad? Pero os recuerdo que no son simplemente puntos de datos en un gráfico, sino seres humanos. 3 millones cada una, la madre de alguien, el hijo de alguien, el amante, la profesora, lo que sea, 3 millones seres humanos cada año que se infectan con un virus que es totalmente prevenible y que no hemos prevenido. ¿Por qué? Pues con esta narrativa de todo el mundo está a riesgo, esto permite a todos a tocar el dinero, tocar la plata esta. Estaba hablando cuando estaba escribiendo La sabiduría, estaba hablando con un amigo que trabaja en el Banco Mundial y él me dijo, pues sí, no, pero esto no se te sorprende, ¿verdad? Porque las agencias de las Naciones Unidas pues son superputas, pues se venden a quien más paga. Pues el cliente que actualmente tiene más dinero es el VIH. Y entonces todas las agencias que sean de pesca, de agricultura, de educación, pues todos pusieron su programa de SIDA. No tenían nada que ver con el sexo ni la droga, pero todos tenían sus programaciones, que claro, son muy pocos eficaces. Y él, pues estamos charlando y él me dice, bueno, yo solo falta calentamiento global y VIH. Y a los 3 meses, bueno, ahí estamos. La tragedia de todo esto es que la programación focalizada, como hemos visto, puede funcionar muy bien. Entre los que se pican, entre drogadictos, los países que han puesto programas de intercambio de jeringuilla a nivel nacional casi no tienen epidemia. Los que no tienen a los 50% de drogadictos infectados. Eso es una elección. No tiene por qué ser así, es una elección y es una elección política a base de la elección de nosotros los contribuyentes. Podemos cambiar eso si queremos. Camboya ya hemos visto que trabajar con la industria de sexo tiene mucho éxito. Bueno, pero ahora
por todos los fallos que hemos tenido, tenemos una nueva ortodoxia. Y eso es que el tratamiento funciona como prevención. A base de unos cálculos matemáticos del OMS, dicen hasta que con tratar todo el mundo vamos a poder eliminar el VIH dentro de 27 años, algo así. Y el problema es que yo diría que esto no funciona muy bien. En teoría funciona así, que el tratamiento te baja la carga viral. Entonces, bueno, en vez de subir así, te pones en tratamiento y empieza a bajar. Pero claro, si no eres baja tratamiento, ¿qué pasa con el carga viral? Te mueres, ¿verdad? Entonces pasa a cero, porque los cadáveres no pueden transmitir VIH. Y entonces, todo eso que sigue, que son los picos, que tendrás los picos con infecciones transmisibles, que si no tomas tus medicamentos todos los días porque vas de fiesta en Barranquilla 4 días o lo que sea, tendrás estos picos y estos son oportunidades para la transmisión. Bueno, esta retórica de el prevención funciona como, el tratamiento funciona como prevención, lo que es claro es que cambia los comportamientos, tanto para los que tienen VIH como para los que no lo tienen. Quieren que conozca a este caballero, se llama Joseph, es de Haití y como ven tiene SIDA y él, claro, no está ligando mucho en este estado, pero nos es un recuerdo entre nosotros, en nuestro pueblo, de lo que pasa cuando no utilices un condón cuando tienes pareja nueva, ¿verdad? Entonces, ahí está recuerdo de la consecuencia del sexo no protegido. Bueno, es un otro, que es Joseph, y este es un recuerdo de, a lo mejor, por qué querías estar follando sin condón. No sé. Es el mismo Joseph, después de 6 meses bajo tratamiento antirretroviral. Y claro, este no va a ligar mucho, este supongo que sí. Tendrá una carga viral baja, pero también tendrá estos picos. Y el Joseph la historia de Joseph para mí es simbólico del hecho de que con el tratamiento lo que ha desaparecido es la visualización del SIDA en nuestras comunidades. Y claro, cuando no estás pensando en dónde podría llevarte el sexo arriesgado, pues tenemos tendencia de que los condones por la ventana, ¿verdad? Entonces, yo diría que si vemos los datos con ojos claros, de los países que han tenido tratamiento durante 15 años para casi todos, pues estos datos son de Escocia. Entonces, entre los drogadictos, pues pico cuando no había prevención, luego pusieron prevención, empieza el tratamiento y no pasa nada, porque los drogadictos, tanto como las prostitutas, quieren utilizar medios de prevención, no para prevenir el VIH, pero para otras razones. Pero entre los hombres gay hemos visto, bueno, 1 o 2 años, luego desaparece el SIDA, pasamos del Joseph 1 hasta el Joseph 2 y empieza a crecer los nuevos, estos son nuevas infecciones. Estos son datos de Escocia, pero son igual en todos los países donde tenemos estos datos. Todos los países. Bueno, entonces, yo creo que, bueno, estos discursos en la ciudad de las ideas tenemos que terminarlos con algo optimista porque todos queremos cambiar el mundo. Pero yo, después de 15 años trabajando en el SIDA, no tengo mucho optimismo, para decirles la verdad. Y una de las razones es que la mafia de la prevención, la mafia de la industria de SIDA, son dinosaurios como yo. Y estamos todavía en el pensamiento de decir a la gente cómo prevenir el VIH. Pero el caso que no hacemos es ¿por qué prevenirlo? Porque para los jóvenes que nunca han visto el Joseph primero,
Para ellos, muchos, VIH es una píldora por día, punto pelota. Entonces, pues, ¿hay alguien aquí que tiene menos de 30 años? Levanta las manos, por favor. Ah, pues muchos. Pues esos, no, queda con las manos altos, ¿eh? Estos son los manos de la generación post-SIDA, y a estos manos encargo el futuro de la epidemia, porque tiene que ser vosotros y no los dinosaurios que los estamos cambiando, y espero que vosotros tengan un destino mejor, que todos sabemos los destinos de los dinosaurios cuál es. Gracias. Elisabeth Pisani.